Hola iglesia, hola familia, bienvenidos a esta nueva reunión, encuentro, domingo, como quieras decirle, pero llames como lo llames, hoy Dios tiene algo gigante para decirnos, hoy Dios tiene algo súper grande para bendecirnos, a través de nuestro hermano Omar Parma de Paraguay, que nos va a traer un mensaje sobre algo muy parecido a este versículo que te quiero leer, que está en Hebreos 4, versículo 16, y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nos queremos enfocar en esto, en acercarnos confiadamente, acercarnos sin temor, acercarnos dejando todas esas cosas que nos lo impiden de lado para poder tener esa máxima experiencia con nuestro Señor y Salvador. Estamos súper contentos por poder estar acá. No vamos a usar más esa frase cliché de pero estaría bueno también estar juntos en la iglesia. No, hoy y este año Dios quiso esto bajo estas circunstancias y sabemos que es lo mejor y no hubiera sido mejor estar en el templo. ¿Por qué? Porque Dios quiso esto y sabemos que está dando un montón de frutos, Dios está obrando un montón y Dios nos está bendiciendo en estas circunstancias y bajo estos medios. Y estamos súper agradecidos como iglesia, como familia, a Dios por esto. Así que, sin más, iglesia, pasamos a la reunión. En tus ojos sé que estoy. Mi socorro está en ti. En tu sombra viviré. Y en tu abrazo dormiré, seguro estoy, en ti estoy. Mi refugio está en tu presencia, aferrado a ti yo quiero estar. Nada me moverá, mi corazón está en Jesús, mi seguridad. Mi sustento está en ti. Tus palabras quiero oír. Quiero estar cerca de ti. Refugiarme en ti, vivir, seguro estoy, en ti estoy. Jesús, tú eres el Rey de Reyes, por siempre y siempre. Grande, mi torre fuerte que me protege, mi roca fuerte. Eres
presencia, aferrado a ti, yo quiero estar. Nada me moverá, mi corazón está en Jesús, mi seguridad. Oh, en Jesús, mi seguridad. En Jesús, mi seguridad. Alguien pregunta, necesito conocer más acerca de la Cena del Señor, cómo se hace, por qué la hacemos, qué significa para nosotros los cristianos. La Cena del Señor es un rito que Jesús toma de la fe hebrea y le da un nuevo significado la noche en que Él fue entregado para morir. En la Pascua se tomaba un cordero, se sacrificaba y la familia entera lo comía en esa noche que recordaban cómo Dios lo liberó de Egipto. Pero Jesús dice, la noche que celebra esa cena con sus discípulos, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y esta copa representa el pacto que hago con ustedes. Todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta copa, recuérdense de mí y anuncien la venida del Señor. Así lo toma San Pablo en el Nuevo Testamento en 1 Corintios. Entonces, la Cena del Señor, en primer lugar, es un recordatorio. Nos ayuda a volver a centrar nuestra atención en cuál es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús es el pan vivo que bajó del cielo, que se partió en muchos pedazos para que esos muchos pedazos que estábamos perdidos, los seres humanos que estábamos sin Dios, sin esperanza, vengamos a ser uno con Él y uno con el otro en el cuerpo de Cristo. Entonces recordamos la muerte del Señor. Jesús quiere que no nos desviemos, que no le demos importancia a lo que no es importante y que nos mantengamos en lo que es importante. El fundamento de nuestra fe es Jesús y lo que Él hizo para nosotros. Pero también la Cena del Señor, cuando tú tomas el pan y tomas el vino, lo tienes que hacer en grupo, lo haces en comunión, porque la iglesia nació precisamente del quebrantamiento del Hijo de Dios. Cuando Jesús fue muerto en esa cruz y fue partido su cuerpo, nada menos ni nada más que nació de ese sacrificio el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que la Cena del Señor no es otra cosa más que cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Jesús dice a través de Pablo, nadie puede celebrar la Cena del Señor y recordar lo que Jesús hizo y estar en enemistad con sus hermanos. Para celebrar la Cena del Señor, tú tienes que estar en la comunión de la iglesia y tienes que aprender a sobrellevar las cargas de los demás, a perdonar, a ayudar, a socorrer a aquel que lo necesita dentro del cuerpo de Cristo, porque la Cena del Señor no es otra cosa más que el reflejo de lo que somos. Somos un cuerpo a través de nuestro Señor Jesucristo.
Hola Iglesia El Alba, qué bueno compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Es un privilegio, es una responsabilidad compartir la palabra de nuestro buen Dios. Y hoy les traigo un mensaje que habla de nuestras raíces, de dónde quitamos la fe para poder vivir en este tiempo sin temor, sin miedo. Bueno, lo tomamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos con el mensaje y que el Señor añada bendición a cada persona, a cada familia que va a escuchar esta palabra. No tengas miedo, no tengas temor. Lo primero que los ángeles dijeron, aquellos que fueron la mañana de resurrección, después de que Cristo ya había resucitado, al sepulcro para ver el cuerpo y se encontraron que no había nada, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo el ángel? No tengan miedo. Esto fue así. Un poco más tarde, Jesús se aparece a un grupo de mujeres que iban ahí para ungir el cuerpo de Jesucristo, aquel domingo de resurrección. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que escucharon estas mujeres? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús les dijo? No tengan miedo. Un poco más tarde, Jesús fue al encuentro de los discípulos. ¿En dónde estaban ellos? Estaban escondidos, con miedo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús al encontrarse con ellos? Ya lo sabes, no tengan miedo. El mandamiento más común en toda la Biblia es justamente este. Dios nos dice, no tengan miedo. ¿Sabes? En toda la Biblia aparece 365 veces, no tengas miedo. Uno por cada día del año. El temor es universal. Es un problema que tenemos todos. Tal vez está diciendo, no, pero yo no soy alguien temeroso, yo no soy miedoso, yo no soy alguien que tenga miedo, pero la realidad es que todos pasamos por miedo. Este es un problema de todos y es un problema desde el inicio. Adán, en el primer diálogo, ahí aparece en la Biblia, en Génesis 3:10, y él dice, tuve miedo y me escondí. Quizás estás diciendo, yo no soy temeroso. Bueno, en realidad muchas decisiones en la vida las tomamos por temor. Son motivadas incluso por miedos ocultos. A veces llamamos al miedo de distintas formas. A veces lo llamamos ansiedad, a veces al miedo lo llamamos tensión, lo llamamos nerviosismo, lo llamamos estar alterado, lo llamamos fastidio, lo llamamos inquietud o lo llamamos molestia e incluso enojo. Pero muchas veces en realidad lo que tenemos es miedo. Y hoy vamos a ver cómo, gracias a la resurrección de Jesucristo, podemos vivir sin temor. Hoy vamos a ver cómo, gracias a la resurrección de Jesucristo, podemos vivir sin temor. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, sino más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo tenemos acceso a esta nueva vida y hoy veremos qué implica la nueva vida que tenemos en Cristo gracias a la resurrección de Jesucristo. Jesús incluyó a todos en su muerte para que también todos pudieran ser incluidos en su vida. Una vida de resurrección, una vida mucho mejor que la que podríamos vivir por nosotros mismos. ¿Sabes? El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8, verso 15 nos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios,
cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. La vida de resurrección que recibes del Espíritu de Dios no es una vida temerosa. Ya no eres un esclavo del terror. Ya no eres un esclavo del temor. En cambio, el Espíritu de Dios te hace su hijo y ahora te relacionas con Dios como un papá amoroso. Esto es hermoso. ¿Por qué? Ahora, después de la resurrección, podemos vivir sin miedo. ¿Por qué? Por lo que sabemos debido a la resurrección. ¿Y qué es lo que sabemos? Número 1, para los que están anotando, gracias a los que están acompañando, escribe ahí en el chat los puntos y comparte esta experiencia de la palabra del Señor juntos. Cómo la resurrección nos hace vivir sin miedo, por lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Número 1, lo que sabemos es que Jesús nos dice la verdad. Jesucristo no está mintiendo. Jesús hizo declaraciones muy osadas en su vida. Él dijo: yo puedo perdonar pecados, yo soy la puerta, yo soy la luz de este mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pero, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo haya dicho todo eso y no hubiera resucitado? No le creeríamos nada. Pero sí resucitó, y como resucitó, entonces confiamos en todo lo que ha dicho. También Él dijo que moriría y que resucitaría al tercer día, y Él cumplió con su palabra. ¿Sabes? En Romanos capítulo 1, verso 4, tenemos la palabra de Dios que dice así: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando Jesucristo fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Queridos, tenemos la certeza, quedó demostrado, estamos firmes y seguros, sabemos que Jesucristo no mintió porque Él cumplió lo que nadie podía cumplir, que era justamente resucitar al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado de la cruz, no deberíamos confiar en Él. Punto número 2. ¿Por qué podemos vivir sin temor después de la resurrección de Jesucristo y por medio de la resurrección de Jesús? Porque sabemos que la muerte no es el final. Querido hermano, querida hermana, la muerte no es el final de nuestra vida. Sabemos que hay vida, y vida muy larga, vida eterna después de la muerte. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 2 del 14 al 15, Jesús murió y resucitó para quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud. Jesús tiene el poder y Él venció a la muerte, y por medio de Jesús ahora nosotros también somos vencedores. El miedo número 1 de toda persona es el miedo a morir. Y el Señor Jesús nos muestra que la muerte no es el final. Segunda Corintios capítulo 4 versos 14, 16 y 17 dice: sabemos que el mismo Dios que resucitó al Señor Jesucristo nos resucitará también a nosotros con Jesús. Por eso nunca nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria más grande y abundante. Es cierto que vamos a tener problemas en esta vida e incluso en el futuro. Es cierto que vamos a tener dificultades, dolores, presiones, tensiones, a veces enfermedad, pero no debo tener miedo en el futuro porque sabemos que la muerte no es el final. De hecho, es el inicio a una gran
vida, una vida con Dios. Número tres, para los que anotan, sabemos que Dios nos ama extravagantemente. Mira, el amor de Dios es tan grande. La Biblia nos dice que Dios nos demostró su amor de la mejor forma, al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Él demostró su amor. Y dice también en Efesios, espero que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es mi deseo, dice el apóstol Pablo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo completamente. El amor de Dios es largo, como para durar para siempre. El amor de Dios es ancho, como para estar en todo lugar. El amor de Dios es profundo, como para perdonar cualquier cosa. Y el amor de Dios es alto, como para pasar por alto nuestras ofensas. ¿Sabes? La Biblia nos dice que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni futuros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien debería estar escribiendo algo en el chat que Dios está hablando a tu corazón. Querido, querida, ¿has aceptado ese amor de Dios en tu vida? Porque el amor de Dios es para que lo experimentes. No tiene sentido si no estás aceptando este amor. ¿Sabes? El antídoto por el miedo, el antídoto para el miedo es la fe. El antídoto para el miedo es la fe. Dice la Biblia que donde hay amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa el miedo, expulsa el temor. Y sabes, el amor hace que el miedo desaparezca. Y dado que el miedo paraliza, una vida con temor es una vida que aún no se ha formado plenamente en el amor de Dios. Esto nos dice 1 Juan 4:18. Vamos a hacer un resumen antes de ir al último punto. ¿Por qué ahora, en ese momento, podemos vivir sin temor? E incluso en un momento difícil, de noticias desesperantes, en una situación muy compleja, ¿cómo podemos hacer para vivir sin miedo? Ese miedo que paraliza, ese miedo que nos hace daño, ese miedo que nos hace, no nos permite dormir, ese miedo que nos vuelve alterados, nerviosos, ese miedo que nos hace frágiles ante cada circunstancia. ¿Cómo podemos vivir sin miedo? ¿Sabes? La Biblia dice que podemos vivir sin miedo porque podemos vivir la vida de Cristo y por lo que sabemos debido a la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no quedó en la tumba. Él ha resucitado. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, número uno, sabemos que Jesús nos dice la verdad. Lo que está en la palabra es la verdad y nosotros vamos a creer lo que dice Jesucristo. Número dos, ahora sabemos que la muerte no es el final. La muerte es una transición a otra forma de vida, pero ya con Cristo para siempre, sin dolor, sin lágrimas. Gloria a Dios, porque Él tiene un camino preparado y un hogar para nosotros. Número 3, sabemos que Dios nos ama y su amor es extravagante. Y número 4, para los que están anotando, sabemos que Dios tiene buenos planes para nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Pedro, porque Jesús resucitó, es decir, a causa de la resurrección de Jesucristo, porque Jesús resucitó de entre los muertos, se nos ha dado una vida completamente nueva y tenemos todo para vivir, incluyendo un futuro en el cielo. Y el futuro, queridos, empieza ahora. ¿Por qué tenemos eso?
porque Cristo ha resucitado. Tenemos un pasado perdonado, tenemos un presente ¿con qué? Con una vida con propósito y tenemos un futuro con un hogar celestial. Si alguien te ofrece algo mejor, seguilo. Pero el único que ofrece un pasado perdonado, un presente de vida con propósito y un futuro con hogar celestial, su nombre es Jesucristo, el que ha resucitado entre los muertos al tercer día. Romanos 8:28 nos dice que sabemos, es decir, convicción, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Todo esto es gracias a la resurrección, garantía total. Ahora yo quiero, antes de ir al último punto, que podamos escuchar una canción que nos va a animar, que yo cantaba cuando era niño, que yo escuchaba cuando era niño, y que nos habla de que porque Él vive, nosotros podemos triunfar. Vamos a escucharla. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por
Y ahora sí vamos al final del mensaje con el punto número 5. ¿Qué es lo que sabemos gracias a la resurrección? Número 5. Sabemos que Dios cubrirá nuestras necesidades. La Biblia nos dice en Efesios: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, el que actúa en nosotros. ¡Qué maravilla! En Hebreos capítulo 4 leemos: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo. Por eso, aferrémonos a lo que creemos y sigamos confiando en Él. Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, sin temor, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Nosotros podemos acudir a nuestro Padre para pedir lo que querramos en el momento que querramos. Cuando mis hijos eran pequeños, a veces yo estaba estudiando, trabajando en una oficina, en una habitación, y de repente, ¡brum!, la puerta se abría. Ellos entraban y ellos se subían y ellos me hablaban o me pedían algo, porque ellos no necesitan una cita, ellos no necesitan agendarse para un encuentro con el pastor, porque simplemente ellos tenían acceso directo a papá. Lo mismo es con nuestra relación con nuestro Padre Celestial, y sabemos que Dios cubre nuestras necesidades. Por eso tenemos que hacer como dijo Jesús: no preocuparnos por nada. ¿Acaso con todas nuestras preocupaciones podremos añadir un momento a nuestra vida? Por supuesto que no. En cambio, vamos a creer y vamos a buscar primeramente el reino de Dios y saber que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Preocupación no ayuda en nada, no suma, no cambia el pasado, el presente, el futuro, solo arruina el presente. Resumen y una oración final. ¿Por qué ahora podemos vivir sin temor? ¿Por qué? Por lo que sabemos de la resurrección. ¿Y qué sabemos? Número 1, sabemos que Jesús nos dice la verdad. Él dijo que moriría y resucitaría, y Él lo cumplió. Y eso confirma entonces todo lo anterior que Jesús dijo. Número 2, sabemos que la muerte no es el final, es una transición a una vida eterna con Él. Número 3, sabemos que Dios nos ama extravagantemente, alto, ancho, profundo. Ese es el amor de Dios. Sabemos que Dios tiene buenos planes para nuestras vidas. Y número 5, sabemos que Dios cubrirá nuestras necesidades. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y permítame ahora hacer una oración y decirte que Dios está contigo. Vamos a orar juntos y dile a Dios: querido Jesús, necesito tu perdón. Necesito que quites de mi corazón el temor. Necesito que llenes mi corazón de tu amor. Señor, yo confío que la muerte no es el final, y yo lo sé. Yo sé que estás conmigo, me cuidarás, me sustentarás, provees para mis necesidades, tienes planes buenos para mi vida. Padre, gracias. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que cumplas tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.
en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. En la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. Bueno, hermanos, y hermanas, llegamos al final de esta reunión, de una reunión más, con la idea de que tengamos ánimo, de que no importa las circunstancias, a Dios nada se le va de control. Jesús está siempre con nosotros, es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro sustento, nuestra seguridad. Estamos en sus manos. No hay nada que nadie pueda hacer para sacarnos de su mano. No hay nada que nadie pueda hacer para que las cosas se le vayan de control. Pasan cosas, nos están de vuelta avisando de restricciones y de cosas que no podemos hacer y que tenemos que estar en casa, tenemos que estar aislados. Bueno, dentro de eso seguimos siendo la iglesia de Dios, seguimos creciendo, seguimos dándole para adelante, seguimos predicando el Evangelio para que este mundo que está perdido lo conozca. Miren, a nosotros nos puede pasar cualquier cosa, incluso la muerte, pero a los que amamos a Dios y a los que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como Salvador,
hasta eso tenemos resuelta la eternidad. Así que Dios nos cuide, Dios nos proteja, pero no bajemos los brazos, no nos desanimemos, no tengamos miedo, venzamos al miedo, como decía el mensaje de Omar. Tengamos en cuenta todos estos pasajes que él leyó, todos estos textos tan hermosos con las promesas de Dios para nosotros, con sus cuidados, con lo que nos quiere, lo que nos ama, tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros en nuestro lugar, siendo nosotros pecadores y enemigos, ¿no? Entonces los invito a tener ánimo, a renovar esas fuerzas, a darle para adelante, a no bajar los brazos, a estar juntos. La soledad es algo feo. Hay muchas personas, muchos hermanos y hermanas a los que les toca estar solos en esta cuarentena, en estas restricciones. Bueno, los animamos a que no estén solos, que nos mantengamos comunicados, atentos, como iglesia, como cuerpo, como hermanos que nos amamos y que podemos ayudarnos. No estamos solos, necesitamos algo, nos comunicamos con uno, con otro. No somos una ONG, no somos un club, somos una iglesia, y somos hermanos que nos amamos y nos podemos ayudar entre nosotros mutuamente. Así que contá con nosotros, comunicate con los hermanos, estemos juntos, presentes, orando unos por los otros, y teniendo este ánimo, esta fuerza renovada para este año que arranca, que hay una vacuna, no pasa como el año pasado que estábamos, no se sabía qué pasaba. Ahora hay vacunas, hay cosas que se están haciendo, pero hay que esperar, hay que volver a hacer las cosas virtuales, pero estamos juntos. Y Dios está con nosotros y nada se le escapa a Él de sus manos ni de su control. Así que muchas gracias Omar Parma de la Iglesia de Raíces de Paraguay, que nos dio este hermoso mensaje con ese himno, esa canción tan hermosa que estaba en el medio. Piensen en las letras de las canciones que escuchamos, vuelvan a escucharlas. Son canciones de ánimo, de saber recordar dónde está nuestra seguridad y nuestra fortaleza y nuestra roca, y a dónde estamos nosotros, dónde estamos guardados. No somos una cosa que está dando vueltas en el universo sin sentido. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así que reforcémonos con eso, con esa esperanza, y sabiendo que más allá de esta tierra nos espera también un futuro hermoso en el cielo con nuestro Señor. Así que vamos a terminar con una palabra de oración, una oración. Y bueno, finalizamos la reunión. Los invitamos para el próximo domingo a que se conecten de vuelta a las 18 horas, y ahí vamos a estar todos juntos. Y siguen los muros y seguimos juntos a pesar de la distancia. Estamos en grupo a pesar de la distancia. Estamos juntos a pesar de que haya metros, kilómetros o lo que sea que nos separe. Y gracias a Dios por esta tecnología, por estas cosas que podemos tener para estar juntos. En otra época hubiera sido muy distinto y muy solitario todo. Hoy tenemos esta posibilidad. Vamos a orar. Te damos gracias, papá, porque sabemos que estamos en tus manos y en las de nadie más. Te damos gracias porque todo lo que pasa y va a pasar, nada se va de tu control. Todo está en tus manos y vos tenés la decisión final de cada cosa que pase. Y te damos gracias porque estamos asegurados, porque tenemos ese sello del Espíritu Santo como garantía para el día que nos toque irnos de acá, y para mientras estemos acá también tenemos tus cuidados. Dice un himno hermoso que si vos cuidás de las aves vas a cuidar también de nosotros. Si te ocupás de las cosas, de los animales, de la naturaleza, te ocupás un montón de nosotros, tanto que nos diste a tu Hijo como Salvador, y te damos muchísimas gracias por eso. Te pedimos, papá, que nos des ánimo, que nos des fuerzas, que podamos estar juntos como iglesia, como cuerpo, tirando para adelante, cuidándonos, conteniéndonos y ayudándonos. Te damos gracias, papá, por todo, y te pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Fuerza.